Dios te hizo racional, pero te dio la capacidad de creer, de ejercitar la fe. Fe es confiar. El problema es que nosotros los seres humanos confiamos en cualquiera, menos en Dios. Cuando se trata de creer, a los seres humanos les creemos, pero cuando se trata de creerle a Dios ya no creemos. ¿Quieres un ejemplo? El otro día yo recibí en mi celular un mensaje y dice así: usted acaba de ganar un carro de $100,000. Necesitamos hacer los documentos para enviarle el carro. Por favor, depositen en esta cuenta $1,000 para la documentación. ¿Por qué se están riendo ustedes? Porque ya recibieron. ¿Y por qué existe ese tipo de mensajes? ¿Por qué? Porque hay gente que cree. Porque si nadie creyera, nadie se daría el trabajo de perder el tiempo mandando ese tipo de mensajes. Pero es que hay gente que cree. Ahora, si Dios le dice: hijo, entrégame tu corazón y tú vas a ver cómo yo voy a cuidarte, ¿será? ¿No será? ¿Cómo será? Pero al otro le mandó los $1,000 rapidito. Esta noche vamos a aprender cómo enfrentar los momentos de dificultad y cómo nuestra vida está llena de dificultades. El texto para esta noche, primer libro de los Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 12. Primer libro de los Reyes. Ahí está el texto. Voy a ir leyendo y comentando, pero primero voy a leer este versículo, después voy a contarles el contexto para después entrar de nuevo a este versículo e ir yendo versículo por versículo hasta el 22. Dice: y ella respondió. ¿Quién es ella? La viuda de Sarepta, una viuda que vivía en la tierra de Sarepta, en Fenicia. Y ella respondió. ¿A quién le respondió? Al profeta Elías. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahora, ¿en qué circunstancias se escribió este versículo? Y eso es lo que les voy a contar como contexto, para que podamos juntos entender el texto que acabo de leer. El profeta Elías estaba vivo. Y el profeta Elías recibió un mensaje de advertencia para el rey. El rey de Israel en esos tiempos se había casado con una mujer llamada Jezabel. ¿Y sabes de dónde había nacido Jezabel? Justamente en Sarepta, en la tierra de Fenicia. Y ella llegó a Israel casada con el rey, trayendo sus costumbres paganas y sus dioses paganos. Y el rey se dejó contaminar por la cultura de la esposa y se olvidó del Dios Todopoderoso y empezó a adorar a los dioses paganos que la esposa trajo. Uno de esos dioses era Baal. Según la cultura de ellos, Baal era el dios de la lluvia, el dios de la tormenta. ¿Y cuál es el mensaje que Dios le entregó a Elías para llevar al rey Acab? Le dijo: mira, dentro de poco tiempo no va a llover más. No va a llover más hasta que tú reconozcas que has ofendido a Dios. Va a dejar de llover.
Ahora, miren, atreverse a desafiar al dios Baal, porque el dios Baal era el dios de la lluvia. Y atreverse a decir que por voluntad de Dios va a parar de llover, eso era una afrenta terrible. Y la ira del rey se desató contra Elías, lo amenazó de muerte. La esposa Jezabel, cuando se enteró de la aberración, entre comillas, que había dicho Elías, también decidió enviar gente para perseguirlo y matarlo. Entonces Dios le dio una orden al profeta. Le dijo, vete al arroyo de Querit, allá una fuente de agua natural en las alturas. Y él corrió, mirando atrás para ver si ya lo alcanzaban los perseguidores. Y finalmente llegó al arroyo de Querit y se quedó allí. Ahí tenía agua, en el arroyo había agua. Dejó de llover en la tierra de Israel, pero ahí en el arroyo había agua. Y la historia bíblica, los versículos anteriores al 12, nos cuentan que ahí en el arroyo no tenía que comer, tenía que beber, pero no tenía que comer. Y que Dios le mandó cuervos, y que los cuervos le traían comida todos los días. Le dejaban la comida y se iban. Al día siguiente los cuervos volvían trayéndole comida y se iban. Hay un teólogo alemán famoso que tiene una teoría. Tiene la teoría de la desmitologización de la Biblia. ¿Qué es esta teoría? Él dice, mira, hay que sacarle a la Biblia, hay que sacar de la Biblia todo lo que parece mito. De ahí viene la palabra desmitologización. Hay que sacar de la Biblia todo lo que parece mito. ¿Y por qué este teólogo dice eso? Dice, porque con estas historias de que un cuervo vino trayéndole la comida al profeta, la gente simple va a creer, pero la gente sofisticada, culta, inteligente, racional, nunca va a creer en estas tonterías. Que Moisés levantó la vara y el mar se abrió y el pueblo pasó, y una vez que el pueblo pasó vino el enemigo, pero el mar se cerró y el enemigo murió. ¿Quién va a creer eso? Que un cuervo trajo comida. ¿Quién va a creer eso? Que Jesús con un poquito de pan y de pez alimentó una multitud de 15,000. ¿Quién va a creer eso? Que el pueblo de Israel estaba muriendo de hambre en el desierto y Dios le hizo llover una comida extraña llamada maná. Este teólogo, un teólogo es alguien que estudia la Biblia, mucho. Dice, hay que sacar todas estas historias que parecen historias para niños, esto que parece mito, hay que sacar para que la gente culta, racional, pueda creer en la Biblia. Pero te digo una cosa, si tú a la Biblia le sacas todo lo que parece mito, no te queda nada. Porque la Biblia es un libro de milagros. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios te hizo racional, pero te dio la capacidad de creer, de ejercitar la fe. Fe es confiar. El problema es que nosotros los seres humanos confiamos en cualquiera, menos en Dios. Cuando se trata de creer, a los seres humanos les creemos, pero cuando se trata de creerle a Dios ya no creemos. ¿Quieres un ejemplo? El otro día yo recibí en mi celular un mensaje y dice así: usted acaba de ganar un carro de $100,000. Necesitamos hacer los documentos para enviarle el carro. Por favor, depositen en esta cuenta $1,000 para la documentación. ¿Por qué se están riendo ustedes? Porque ya recibieron. ¿Y por qué existe ese tipo de mensajes? ¿Por qué? Porque hay gente que cree. Porque si nadie creyera, nadie se
daría el trabajo de perder el tiempo mandando ese tipo de mensajes. Pero es que hay gente que cree. Ahora, si Dios le dice, hijo, entrégame tu corazón y tú vas a ver cómo yo voy a cuidarte, ¿será? ¿No será? ¿Cómo será? Pero al otro le mandó los $1000 rapidito. ¿Te das cuenta cómo somos los seres humanos? En una ocasión, yo estaba en una campaña evangelística así y el pastor me dice, pastor, converse con una señora porque ella ya estudió la Biblia y la estudió con 5 personas diferentes, 5 cursos bíblicos diferentes, pero no se quiere bautizar. Y dígale, explíquele la razón bíblica del bautismo. Y entonces ella vino a hablar conmigo y llegó quejándose, lamentándose. Me dice, pastor, yo tengo que ser agradecida a Dios. Dios me ha cuidado siempre. La única tragedia en mi vida en realidad es la tragedia que arruinó toda mi vida. Y mi tragedia fue casarme, y voy a usar las palabras de ella, con un mujeriego, borracho, ebrio, golpeador de mujeres. Esa fue mi tragedia. Hoy día estoy sola, abandonada, con los hijos, sin saber qué hacer. Yo le hice una pregunta, ¿por qué dices que tu esposo era un mujeriego? Porque, pastor, me engañaba con todas las mujeres que veía en la calle, con mis vecinas, con mis mejores amigas. Le digo, pero respóndeme otra pregunta. Y cuando ustedes eran novios, ¿tú no viste ninguna característica de esos en la vida de él? Ah, sí, me dice, pastor, de novios ya me engañaba con mis amigas, con mis compañeras. ¿Y por qué te casaste? Es que él me prometía que nunca más me iba a engañar. ¿Y tú le creíste? Le creí, pastor. Y le digo, y vamos a cambiar de asunto. ¿Por qué no te bautizas? ¿Sabes lo que me dice? Es que, pastor, yo quisiera bautizarme, pero mis familiares, mis amigos me dicen que me están lavando, haciendo un lavaje cerebral, que me están engañando, que la Biblia ya es un libro antiguo, que eso no es realidad. Me llenan de tantas dudas y yo no sé si creer o no creer. Ahora es interesante, yo no le dije a ella, les estoy diciendo a ustedes. Al mujeriego, borracho, golpeador, en las palabras de ella, le creyó. Y a Dios, no sé si creer, si no creer. Nuestro problema es ese, querido. Que encontramos cosas en la palabra de Dios y las dudas como hormigas carnívoras van subiendo. Pero la palabra de Dios nos sacude. Dice que la Biblia es como una espada de 2 filos que entra y penetra. Y a veces de noche nos atormenta porque sabemos que está escrito, tenemos la Biblia abierta, leemos una vez, está correcto. Pero tengo miedo. Bueno, la viuda nos va a enseñar una gran lección esta noche. Elías se fue allá, fue alimentado por cuervos. Y aunque te parezca que esa es una historia para niños, no lo es. Es la realidad más hermosa de la Biblia. Cuando la razón no te alcanza, cuando las fuerzas no te solucionan el problema, cuando el dominio propio, cuando la lógica humana falla, por favor no te desesperes. Dale a Dios la oportunidad de ser Dios en tu vida, de hacer las maravillas que la ciencia no puede explicar,
que ningún ser humano puede explicar. Porque milagros, ya dije, en los milagros Dios rompe las leyes de la naturaleza. Por eso el milagro no puede ser entendido por la lógica humana, porque va contra todo lo que es lógica. Pero si esta noche yo me pusiese a contarles a ustedes los milagros que Dios ha hecho en mi vida, pasaríamos aquí la noche toda y no terminaríamos. Yo trabajé 3 años en la selva. Fui misionero entre los indígenas de la Amazonía de mi país. 3 años. Dormí con ellos, dormí en el suelo, dormí en el árbol, caminé por la floresta. Muchas veces tenía que beber, otras veces no tenía que beber ni comer. Yo me acuerdo que muchas veces caminaba muriendo de sed, no había agua. Encontraba un charco lleno de renacuajos, ahuyentaba los renacuajos y me tomaba esa agua. Otras veces no había ni charco, había solo un lamazal. Me sacaba la camisa, colocaba lama, apretaba y las gotas que caían me las bebía. Por eso yo siempre digo, yo viajo por todos los países del mundo. Yo digo, la bacteria que quiere entrar a mi estómago tiene que pensar 50 veces, porque corre el riesgo de morir dentro de mí. Dios me envió a la selva para enseñarme a depender de Él. Y yo les podría contar milagro tras milagro, las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Y si alguna duda quedaba en mi mente con relación a milagros, cuando fui a la selva desapareció todo. Cuando encuentro esto, para mí no me resulta difícil creer, porque yo he vivido en mi propia experiencia eso. Entonces ahora sí, en ese contexto, él fue alimentado en el arroyo de Querit, Elías, por los cuervos, pero el agua se acabó. Y entonces Dios le dijo a Elías, ahora vete a Sarepta, la tierra de Jezabel, la esposa de Acab. En Sarepta, en los límites con Fenicia, también sucedió ese incidente de Jesús. ¿Se acuerdan cuando una mujer Ciro-Fenicia vino y le dijo, Señor, ayúdame? ¿Te acuerdas que Jesús dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perritos? ¿Te acuerdas? Eso sucedió en esa tierra. Ahí era Sarepta y allí vivía una viuda pobre que, de acuerdo al relato, no tenía nada. Un poco de aceite, un poco de harina, y ella fue al campo a recoger leña para preparar un pan, comer ella y su hijo. Y en las palabras de ella, prepararse para morir porque ya no había más nada que comer. Entonces Dios viene a Elías y le dice, vete a Sarepta. Ahí hay una mujer a quien ya le he ordenado que te sustente. Pero Dios le dice, Elías, ve allá porque allá hay una mujer a quien ya le he ordenado. Pero ¿cómo le había ordenado? Porque ahora, cuando Elías llega a Sarepta y ve a la mujer recogiendo leña para hacer su último pan, Elías le dice, mira, por favor, prepárame un pedazo de pan, tráeme un poco de agua, que quiero beber. Entonces viene el texto, y ahora vamos a entrar a analizar un poco el texto. Y ella respondió. ¿Quién le habló? El profeta. ¿En nombre de quién? De Dios. Y ella respondió. Benditas las personas que cuando Dios habla responden. Benditas las personas que cuando oyen la voz de Dios toman una decisión. Ella respondió. ¿Qué es lo que respondió? Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es decir, esta mujer había llegado al límite de sus fuerzas, de sus recursos. Lo único que le restaba, en la opinión de ella, era la muerte. Vamos a morir.
se acabó, ya no hay salida, este problema no tiene solución, vamos a morir, este es el último bocado, se acabó, ya no vale la pena luchar. ¿Para qué luchar? Vamos a morir. ¿Por qué una persona delante de las dificultades de la vida? Yo te pregunto esta noche, ¿cuál es el drama que tú estás viviendo? La viuda de Sarepta vivía un drama económico, financiero, de sobrevivencia. No había pan, la harina se había acabado, el aceite se estaba terminando, no llovía, la tierra no producía, no se podía comprar nada. Desde el punto de vista humano, para ella, la muerte era la única salida, la única solución. Estaré predicando en esta noche para alguien que en su vida financiera cree que ha llegado al punto en que ya no tiene salida. Estaré predicando esta noche para alguien que en su vida profesional ha llegado a una situación extrema en que piensa que abandonar todo y largar y olvidarse de todo es la única salida. Estaré predicando para una familia, una pareja que han hecho de todo para solucionar el drama que viven y están llegando a la conclusión de que el divorcio es la única salida. Todos los días enfrentamos luchas en diferentes aspectos de nuestra vida. El sur del Brasil en estos momentos está siendo sacudido por la naturaleza. Hace una semana atrás, 10 días, llovió de tal manera que se inundaron ciudades enteras, una ciudad prácticamente desapareció y para remate ahora comenzó a llover hace 3, 4 días nuevamente sin parar. Es prácticamente un diluvio y hay una persona que inclusive clama a Dios y dice: Señor, pero en tu palabra has prometido que nunca más vas a destruir el mundo con agua. ¿Y qué está pasando aquí? El país está viviendo una situación terrible allá en el sur del Brasil. Pero aquí en Ucrania hay gente que no sabe qué hacer, a dónde ir. La guerra está destruyendo y acabando con todo lo que tiene. Y si nos ponemos a hacer un mapa del mundo, veremos que por aquí hay una tragedia, por allá hay momentos en que pensamos que ya no hay salida, ya no hay solución. Ahora, ¿por qué esta mujer pensaba que no había salida? Porque mira la respuesta. Ella respondió, deja en el versículo anterior, en el versículo 2. Y ella respondió: ¿vive Jehová tu Dios? Ahí estaba el problema. Vive Jehová tu Dios. Esta mujer creía en Dios, pero no era su Dios, era el Dios de Elías. Y te digo una cosa, querido, mi Dios no te sirve a ti. Pero no es el mismo Dios, sí, es el mismo Dios. Pero para mí es el mío. Pero tú nunca te apoderaste de Dios. Tú nunca te tomaste de sus promesas. Tú nunca le abriste el corazón. Tú nunca le entregaste el trono de tu corazón. Es el Dios de la iglesia, es el Dios de los otros, pero no es tu Dios. Y Dios es teoría, es concepto, pero no es una persona que forma parte de tu experiencia diaria. En los momentos de crisis, tú vas a llegar a la conclusión de que la única salida es la muerte, porque Dios no es tu Dios. Interesante que el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. No dice Jehová es nuestro pastor. No dice Jehová es el pastor de otros. Es mi pastor. Tienes que llegar en tu vida a un momento en que te apoderes tú personalmente de las promesas de Dios. En que dejes de creer que los conceptos bíblicos son apenas teoría. En que llegues a tomar los conceptos y hacerlos parte de tu experiencia diaria. Y para eso tienes que sacar el pie de lo conocido y entrar a lo desconocido, aunque lo desconocido te provoque temor. Vamos al siguiente versículo. Elías le dijo: no tengas temor. ¿Te acuerdas la noche que yo prediqué sobre el temor, el miedo? Cuando los discípulos estaban en alta mar, el problema no era la tormenta. ¿Había tormenta? Sí.
¿Había oscuridad? Sí. ¿Habían olas gigantescas? Sí. Pero nada de eso era problema. El problema era el miedo. Y cuando Jesús llegó y dijo, no tengáis miedo, el miedo desapareció y Pedro fue capaz de andar por encima del mar. Ahora encontramos aquí a una viuda pobre en una situación extrema, pensando que la única salida es la muerte. ¿Por qué? Porque el Dios de Elías no era su Dios. Ella no tenía una experiencia personal con Dios. Y por eso su corazón estaba lleno de temor. Y por eso Elías, en el nombre de Dios, le dice, no tengas temor. Pero tú solo no vas a tener temor cuando el amor que es Dios, el amor eche fuera el temor. Cuando Jesús entre a tu vida, cuando tú tengas un compromiso personal con Dios, cuando Dios deje de ser Dios y se torne tu Dios, y que tú vivas con Él una experiencia personal, inédita, inexplicable. El otro día una persona que estaba conociendo el Evangelio y en cuya vida Dios estaba haciendo maravillas, me dijo triste, pastor, mi familia cree que me estoy volviendo loco, pero es que ellos no entienden lo que Dios ha hecho en mi vida. Ellos no entienden lo que Dios ha hecho en mi vida. Oh querido, esta es la más linda realidad. Dios va a hacer cosas en tu vida y no te atrevas a contarlo, porque los otros no van a entender. Y si tú no has entendido todavía, es porque Dios todavía no es tu Dios. Pero cuando Dios sea tu Dios, tú vas a ver las cosas maravillosas que Dios va a hacer por ti. Milagros. Y milagros no se comprenden, milagros se aceptan por fe. Elías le dijo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello, el aceite y la harina, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu Dios. ¿Qué es lo que Elías estaba diciendo? No era para Elías en realidad. Lo que Dios estaba diciendo, mira hijo, en lugar de pensar primero en tus necesidades, entrégame tu corazón, cree en mí, confía en mí. Y la mejor manera de demostrar tu confianza en mí es que me vas a colocar a mí en primer lugar. Prepara el pan y tráemelo a mí. Y después vas a preparar para ti y para tu hijo. Esto es colocar a Dios en primer lugar. Es interesante que Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero leemos el verso y no pensamos, no reflexionamos. Pero mira lo que dice. En el principio Dios. Después que Dios fue colocado en el principio, viene el verbo crear. Dios creó la acción. Y el resultado, cielos y tierra. Todos nosotros queremos los cielos y la tierra, pero nadie coloca a Dios en el principio. Si Dios no está en el principio, no hay cielos ni tierra. El crear sin Dios en el principio no tiene sentido. Tienes que colocar primero a Dios. Y eso es lo que Elías le dijo a la viuda: colócame a mí primero y después vas a ver. Siguiente verso. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Jehová ha dicho así. Oh querido, puede haber la cantidad de dificultades y problemas delante de ti que tú puedas imaginar.
nada va a ser capaz de derrotarte. Primero, si colocas a Dios en primer lugar. Y después, si crees en lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho está en la palabra de Dios. Es por eso que tienes que estudiar la Biblia. No creas lo que los otros te dicen. Cree lo que tus ojos ven que está escrito en la palabra de Dios. Cuando alguien pretende enseñarte alguna cosa, que confirma tú con tus ojos que eso está escrito en la palabra de Dios. No creas al ser humano, cree en la palabra de Dios. Y es por eso que estas noches estoy colocando el texto, para que vean que yo estoy explicando el texto, estoy exponiendo el texto, pero es el texto que dice esto. Jehová Dios de Israel ha dicho, y cuando Jehová Dios de Israel lo dice, puedes creer, puedes sacar el pie del barco y colocar el otro pie en el agua y no te vas a hundir. Avanza sin miedo, porque Jehová, el Dios creador de los cielos y la tierra, ha dicho. Versículo 15. Entonces ella fue, y aquí está el problema con muchos. Está bien, escuchan la palabra de Dios, qué bonito, qué maravilloso, amén, qué extraordinario, pero no das este paso. Ella no se quedó escuchando la palabra de Dios y dijo, qué bonito, qué maravillosa promesa de Dios. No, ella fue e hizo. La palabra de Dios no te ayuda si tú no vas y la practicas, si tú no colocas en acción lo que la teoría dice. Ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él, el profeta, y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por Elías. 2 veces se repite la palabra de Dios, el dicho de Dios, y la última parte dice, todo se cumplió conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho. Todo se va a cumplir en tu vida, querido, conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero para eso tienes que conocer lo que Dios dice en su palabra. Por eso la necesidad de hablar con Dios. En tu vida devocional hay 3 cosas interesantes, si tú quieres crecer en la experiencia cristiana. Primero, Dios tiene que hablar contigo. ¿Cómo? A través de la palabra. Tienes que estudiar la palabra. En segundo lugar, tú vas a hablarle a Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Y en tercer lugar, tú y Dios ahora van a buscar otra persona. Y vas a hablarle del amor de Jesús a esa persona. Cuando haces esas 3 cosas, estudias la Biblia, oras hablando con Dios y buscas otra persona para traerla a Jesús, vas a crecer espiritualmente. La mayoría de los cristianos se limita a estudiar la Biblia y orar, pero no incluyen el tercer elemento de buscar a otra persona para Cristo. Resultado, permanecen enanos espirituales, no crecen, porque la única manera de crecer es a través del ejercicio. Tienes que salir y buscar a otra persona para Cristo. Pero pastor, nadie me va a escuchar. Lógicamente, querido. En este mundo no hay nadie que quiera cambiar de religión. Tú eres adventista. ¿Quieres cambiar de religión? No. Entonces, ¿por qué piensas que el musulmán sí quiere cambiar de religión? ¿O por qué piensas que el luterano quiere cambiar de religión? O el testigo de Jehová, o el católico. Si tú no quieres cambiar de religión, nadie quiere cambiar. Entonces, si tú vas a buscar a las personas, queriendo decirles, tú estás equivocado, mi religión es verdadera, esa no es la manera correcta de testificar del amor de Jesucristo. En el Brasil hay un dicho interesante: ¿quieres ser mi amigo? No me hables de política, no me hables de fútbol y no me hables de religión. ¿Quieres ser mi amigo? No me hables de política, que soy de derecha, de izquierda. No me hables de fútbol, que soy del Real Madrid, del Barcelona.
y no me hables de religión, que soy de esta o soy de aquella iglesia. Pero entonces, ¿cómo es que traemos a las personas a Cristo? Es la manera más simple. ¿Quién lleva a los jóvenes a las drogas? A ver, dígame, ¿quién los lleva a las drogas? ¿Ah? Los amigos. Los muchachos se meten a las drogas llevados por los amigos. Y el joven que entra al mundo de las drogas, ¿él sabe que la droga lo va a acabar, sí o no? Claro que sabe. En este mundo de tanta información, ¿quién va a decir que entró a la droga y no sabía que la droga lo iba a destruir? Saben. ¿Y por qué entran? Por el amigo. ¿Y tú por qué no puedes traer a alguien para Jesús? Porque en lugar de llegar a las personas y hacerte amigo de las personas y conquistar el amor de las personas y amarlas, tú vas queriendo cambiarles la religión. Y nadie quiere cambiar de religión. La amistad. Miren, la viuda de Sarepta al comienzo, cuando llegó Elías, estaba toda triste, compungida, voy a morir, solo tengo un poco de aceite, no tengo nada, se acabó la vida. Se encontró con Elías, le dijo, ¿tu Dios? Elías dijo, no, mi Dios no te sirve a ti, tú tienes que apoderarte de la promesa divina. Y ella dijo, yo acepto, y con fe fue, y preparó el pan, y el aceite no disminuyó y la harina no acabó. Ella hizo conforme al mandato de Dios y la palabra de Dios se cumplió en su vida. Mi querido amigo, mi querida amiga, no sé en qué país estás, dónde estás. Tal vez en este momento estoy hablando contigo allá en la cámara. Estás en el lecho de un hospital, en la celda de una prisión, solo en tu casa, acostado en tu lecho. Tal vez estás desesperado sin saber qué hacer, pero yo te digo una cosa, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Esto ya les he repetido esta semana, no es frase bonita de predicador, esta es la más pura realidad, cómo Dios te ama. En una ciudad llamada Cuiabá, allá en el Brasil, en la carretera hay una curva llamada la curva del diablo, porque es una curva cerrada y si tú entras a mucha velocidad te pasas y abajo está la boca del infierno y ahí nadie te saca. Tú echas una piedra y tienes que contar hasta 20, 30 para escuchar el sonido de la piedra llegando abajo. Un hombre que fue infiel a su esposa. La esposa le dijo, no quiero más vivir contigo. Los hijos le dijeron, nos vamos con mamá porque tú no fuiste un buen esposo, no fuiste un buen padre. Como consecuencia de esa situación familiar, los negocios se fueron a pique. Para que prosperes en cualquier área de la vida, tienes que tener paz en tu corazón. Si tú no tienes paz en tu corazón, vas a ser un mal empleado, un mal empresario, porque no tienes paz en el corazón. Ese hombre, ahora complicado en su vida familiar, se complicó en la vida financiera, se llenó de deudas y un día pensó, lo único que me resta es morir. Y agarró la camioneta y subió la carretera para bajar a toda velocidad y lanzarse al abismo con el carro. Mientras subía prendió la radio, cualquier radio. Y por esas cosas divinas, no hay coincidencia, hay propósitos divinos. Por esas cosas divinas, prendió en una emisora llamada Radio Nuevo Tiempo de Brasil.
Radio Novo Tempo. Y por esas cosas de la vida, quien estaba predicando en ese momento era yo. Y por esas cosas divinas, la frase primera que lo oyó fue: si crees que la única salida para ti es la muerte, espera un poco. La muerte no es salida para nada. Tú no fuiste creado para morir. Tú fuiste creado para vivir. Tú eres el fruto de un Dios de vida. Y si la vida no está funcionando como tú quieres, es porque tú te has olvidado del Dios de la vida. Entonces, en lugar de pensar en acabar con tu vida, entrégale tu corazón a Jesús. Dile: Señor, yo humanamente lo he perdido todo, lo he destruido todo. Por primera vez en mi vida, y tal vez porque ya no me queda otra cosa, te voy a dar un voto de confianza. Haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y esas palabras impactaron su corazón. En primer lugar, él dijo: ¿quién es este hombre? En segundo lugar, ¿quién le contó mi historia? Este hombre me está hablando a mí. Yo soy el que destruyó mi familia, mi vida financiera. Yo soy el que está subiendo aquí para matarme. ¿Quién le dijo a este hombre? Eso lo impactó tanto que cuando llegó arriba, recostó el carro, salió a la carretera, inclinó el cuerpo encima del volante y lloró, lloró y lloró. Y el otro día ya les dije que a veces pienso que las lágrimas Dios nos ha dado para lavar la basura interior que nos está matando. Pero él no solo lloró, él habló con Dios a gritos y dijo: Señor, yo soy el hombre que este hombre que está hablando está describiendo. Estoy perdido. He venido aquí a matarme, pero tú eres Dios de vida. Tú me creaste. Entonces dime, ¿qué quieres de mí? Y cuando él estaba gritando eso, yo en el sermón decía: simplemente entrégale tu corazón a Jesús. Y ese hombre ahí donde estaba le dijo a Dios: Señor, yo no sé qué es entregarme a Jesús, pero aquí estoy, aquí me entrego. Al final descubrió que era la emisora Radio Nuevo Tiempo, escribió a la emisora lo alcanzó. Hoy día es un miembro de iglesia feliz, ha restaurado su matrimonio, está restaurando sus empresas, porque cuando Dios te restaura, te hace completamente de nuevo. Pero no puede hacer nada en tu vida por la fuerza. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí. Aunque tengas que decirle: Señor, yo no entiendo, por ejemplo, ¿por qué este pastor me pide que me levante y vaya adelante? No lo entiendes. No lo entiendes hoy. Un día lo vas a entender. Vamos a abrir la palabra de Dios. Génesis, el libro de Génesis, capítulo 21. Vamos a leer a partir del versículo 8. Dice así: creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Voy a quedarme en ese versículo para explicarles un poco el cuadro, el marco histórico de esta declaración. Ustedes saben que Dios le había prometido a Abraham dar una descendencia tan grande como la arena del mar, como las estrellas del cielo, muchos hijos, muchos nietos, muchos bisnietos. Él daría origen a lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel.
Pero resulta que los años pasaban y Sara, la esposa de Abraham, no se quedaba embarazada. Y pasaron 5 años, pasaron 10 años, pasaron 15 años, pasaron 20 años. Sara ya estaba llegando a los 90 años y nada sucedía. Y el problema es que Abraham era un ser humano tan humano como tú y como yo, apresurado. Quería que las cosas salieran a la hora que él quería. Abraham no tuvo la paciencia suficiente para esperar. Abraham no confió en las promesas divinas. Quisiera que coloques una cosa en tu corazón y en tu mente. Cuando Dios promete, Dios sabe lo que está prometiendo. Confía en Dios, cree en Dios, espera en Dios. No dejes que los vientos de las dudas lleven de tu corazón la promesa divina. Pero Abraham se cansó de esperar. Y Sara también quería tener descendencia y pues no se quedaba embarazada. Entonces un día ellos trataron de darle una ayudita a Dios. Querido, Dios no necesita tu ayuda. Tú tienes que aprender a esperar en las promesas que Dios te ha hecho. Dios ha dicho que si tú eres fiel con Él, te hará cabalgar por las alturas de la tierra y te dará a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y si todavía hoy no estás cabalgando por las alturas de la tierra, si todavía hoy tu mesa no está llena de los frutos maravillosos de la tierra que Dios te ha prometido, espera en Dios. No trates de tomarle la delantera a Dios. Confía en Él. Pero Abraham y Sara combinaron. Y en ese tiempo ellos podían hacer eso. No me preguntes por qué. Yo no tengo explicaciones. Dios nunca aprobó, pero Dios permitió algunas cosas que simplemente hoy no tienen sentido. En esos tiempos, cuando la sierva de una señora tenía un hijo, ese hijo pertenecía a la familia, a la señora. Y entonces Sara tenía una sierva llamada Agar. Y como la promesa del hijo no se cumplía aparentemente, pues Abraham y Sara combinaron. ¿Qué tal si tú duermes con Agar? Y ese niño va a ser como nuestro hijo. Fue así que nació Isaac. Algunos años después, Sara, cuando parecía imposible que pudiera quedarse embarazada, se quedó embarazada de Isaac. El primer hijo era Ismael. Ahora se queda embarazada del verdadero hijo, del hijo de la promesa. ¿Por qué no esperó? ¿Por qué no esperó? Ahora voy a usar una expresión bien humana. Cuando no esperamos en la palabra de Dios, cuando no confiamos en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, metemos la pata. Nos metemos en problemas. Y lamentamos más adelante. Pero ya lo hicimos. Fue así que primero nació Ismael y después nació Isaac. Ismael, el padre de los árabes, Isaac, el padre de los judíos. Y esos dos muchachos comenzaron a pelear en aquellos tiempos y continúan peleando hasta hoy. Y nada de eso hubiera sucedido si Abraham hubiera confiado en la promesa divina.
habría un solo pueblo. No estaríamos viendo el derramamiento de sangre que estamos viendo hoy y que hemos visto a lo largo de la historia. Confiar en Dios. ¿Cómo es necesario aprender a confiar en Dios? Trabaja honestamente. No quieras quedarte rico de la noche para la mañana, de un momento a otro. Porque Dios ha prometido que te va a hacer cabalgar por las alturas de la tierra. Trabaja honestamente. Devuélvele a Dios lo que es de Dios. Confía en el Señor. Sigue trabajando. Y Dios te va a hacer cabalgar por las alturas de la tierra. Pero si quieres enriquecer de un momento a otro, vas a entrar al terreno de la deshonestidad. Y ese dinero es engañoso. Y más tarde o más temprano lo vas a lamentar. Bueno, ahora ya te conté el panorama histórico. Ahora voy a leer el texto todo completo para que entiendas mejor. Voy a volver con el versículo 8. Dice: y creció el niño. Este niño era Isaac, el hijo de Abraham y Sara, el hijo de la promesa. Y que creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, Ismael, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de Isaac. Por tanto, Sara dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham, porque amaba a su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijeres Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, toma al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, y Agar vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Sabes que la Biblia es un libro antiguo, pero a pesar de ser un libro antiguo, las lecciones de la Biblia pueden aplicarse a la vida moderna perfectamente. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, la cultura ha cambiado, el estilo de ropa de los seres humanos de aquellos tiempos
no es el estilo de ropa de los seres humanos hoy. En aquellos tiempos la gente vestía túnica y sandalia y usaba cabello largo y barba enorme. Hoy usamos traje, terno, corbata. Los tiempos han cambiado. En aquellos tiempos no había celular, no había iPad, no había computador, no había internet. Hoy día tenemos todos esos adelantos tecnológicos. Y por eso mucha gente piensa que siendo que la Biblia fue escrita en un tiempo tan antiguo, sirvió para esa gente, pero no sirve hoy. Sin embargo, yo te digo que los principios bíblicos son eternos. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha cambiado. La cultura puede haber cambiado. Los tiempos pueden haber cambiado. El estilo de vida puede haber cambiado. Pero el ser humano no ha cambiado. Los traumas y temores y dramas que las familias vivían en los tiempos bíblicos son los mismos traumas, dramas y problemas que las familias viven hoy. ¿Has leído alguna vez aquí la noticia de que un hermano mató a su hermano carnal? Pues anda a los tiempos bíblicos y vas a encontrar a Caín matando a Abel. La cultura ha cambiado, pero el ser humano no ha cambiado. ¿Has escuchado hoy día, en estos días, la noticia de un hombre que tiene un hijo con la vecina o un hijo con la empleada? Pues anda a los tiempos bíblicos y sucedía la misma cosa. El ser humano no ha cambiado. Por lo tanto, aunque la cultura ha cambiado, los principios bíblicos continúan siendo eternos. Lo que nosotros necesitamos aprender es a sacar de las páginas de la Biblia las lecciones que pueden ser aplicadas a nuestra vida hoy. Y ahora voy a hacer una revisión del texto bíblico, tratando de sacar esas lecciones que pueden ser aplicadas a nuestra experiencia hoy. Vamos al primer versículo que leí, el versículo 8. Dice así: y creció el niño. Ahí ya habría materia para un sermón entero. Y creció el niño. Todo crece. Y quiero decirle una cosa a los padres esta noche. Los hijos crecen, papá, mamá. Escucha bien lo que te voy a decir. Los hijos crecen. Y voy a decir algo que te puede preocupar. Infelizmente los hijos crecen. Y digo eso porque el otro día vi una parejita joven que estaba queriendo ir a un matrimonio, habían sido invitados, un matrimonio de gala, especial, gente de la sociedad, y ellos querían participar, se sentían honrados por haber recibido la invitación, pero tenía un hijito de 1 año y no podían llevarlo. Y entonces la señora se agarra la cabeza y dice: ay, ¿cuándo crecerá este niño? Ojalá que no creciera nunca, querido. ¿Qué problema te dan los hijos, los niños? Que tienes que cambiarles de ropa, que tienes que cambiarles el pañal, que no puedes ir a un matrimonio, ¿ah? Que tienes que decirle: levántate, toma, come. Ojalá que todos esos fueran los únicos problemas de la vida. Pero espera que tu hijo tenga 14 años, 15 años, 18 años. Y más de un padre esta noche está de acuerdo conmigo. Porque tu hijito de 3 años no te hacía llorar. Y tu hija de 17 años te hace derramar lágrimas todos los días. Pero la Biblia dice que el niño creció. No te olvides de esto. Esto es materia para un sermón, pero no me voy a detener aquí, porque mi texto es otro. Aprovecha los tiempos cuando tus hijos son niños y coloca la semilla de la palabra de Dios en su corazoncito.
La Biblia dice, instruye al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Tal vez esté predicando esta noche para un padre, una madre que me diga, pastor, yo cumplí todo eso. Yo nunca fui a la cama sin pasar un tiempo con mi hijo, leyéndole historias, cantándole himnos, orando con él, hasta que se durmiera. Y hoy mi hijo está grande, está fuera de la iglesia, no quiere saber nada de Dios. No te desesperes. Porque la promesa divina es: mi palabra no volverá a mí vacía. La promesa de Dios es: echa tu pan sobre las aguas y al fin de muchos días lo hallarás. Ustedes saben que hace unos 10 años atrás, encontraron unas momias allá en Egipto y encontraron un poco de trigo junto con la momia. Y plantaron algunos granos de trigo. Las momias, ¿cuántos siglos? Y sabes que el trigo germinó y creció. Miles de años esa semilla guardada, seca, aparentemente sin vida. Cuando encontraron la momia, pensó, este trigo ya no vale para nada. Pero cuando cayó la lluvia y mojó la tierra, de ese grano aparentemente seco brotó la vida. Si tú plantaste la semilla de la palabra de Dios en el corazón de tu hijo, no te desesperes. Sufre, lógico que vas a sufrir. Ora. Algunos padres me preguntan a mí, pastor, ¿qué hago con mi hijo? Llega un momento en la vida del hijo que cualquier palabra que tú digas solo levanta la barrera entre tú y él. Llega un momento en la vida del hijo en que no tienes que decir nada más, solamente orar y orar. Porque has plantado la semilla en el corazón de ese muchacho. Y cuando la lluvia del Espíritu Santo caiga, de esa semilla aparentemente seca brotará la vida y tu hijo volverá. Pero ahora que tu niño es pequeño, planta la semilla, porque los hijos crecen. Aunque tú no quieras, los hijos crecen. El texto sigue diciendo que creció el niño y fue destetado. Y ese día Abraham hizo un gran banquete. En el original hebreo dice, hizo una gran fiesta. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero la vida es una fiesta, una linda fiesta. Hay gente que dice, pero pastor, el cristiano no puede ir a la fiesta. ¿Cómo que no? Tú vas a la Biblia y vas a encontrar que hubo una fiesta en Jerusalén y Jesús fue a la fiesta. No me digas que el cristiano no puede ir a la fiesta. Depende de qué fiesta. Si tú vas a una fiesta y al día siguiente estás con un dolor de cabeza terrible, con el peso de la conciencia, con el cuerpo doliendo, esa es una fiesta a donde ni el cristiano ni nadie debería haber entrado nunca. Pero si tú vas a una fiesta y al día siguiente te despiertas con ganas de alabar el nombre de Dios, de agradecer a Dios y de continuar viviendo, pues esa es una fiesta donde sí podrías haber ido. La vida es una fiesta, la vida es alegría, la vida es júbilo, la vida es entusiasmo. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vive la vida plena, disfruta de la vida. Cada mañana cuando despiertas, mira por la ventana, mira el sol. Hay vida, estás vivo. Hay un Dios que te ama. Puedes estar lleno de deudas, llenos de dificultades, llenos de problemas, pero estás vivo. Tu cuerpo puede estar consumido por el cáncer, pero todavía estás vivo. Agradece a Dios por cada segundo de vida. Ahora yo te digo una cosa, si la vida es una fiesta y puede ser siempre una fiesta, ¿por qué de repente aparece un Ismael para arruinar la fiesta? Pero así somos. Ismael apareció
y destruyó el ambiente familiar, destruyó la fiesta, porque Sara lo vio. Se estaba burlando Ismael de Isaac. Y Sara llamó a Abraham y le dijo: mira, el hijo de la sierva, mira, fue ella que habló con con Abraham, para que Abraham tuviese un hijo, porque ella no podía quedarse embarazada. Ahora es ella la que llama a Abraham y le dice: mira, ese hijo no va a vivir con mi hijo, sácala. Echa a esa mujer de aquí y echa a su hijo. El texto bíblico dice que esto le pareció muy doloroso a Abraham por causa de su hijo, porque amaba a su hijo Isaac. Hay una cosa en la vida, querido. El perdón es una cosa y las consecuencias del pecado son otra cosa. Dios perdona todo, pero la vida no te perdona. Dios te perdona, pero la vida no te perdona. Y te voy a explicar de una manera jocosa. Vamos a decir que tú te arrojas del 20º andar de un edificio y en la mitad te arrepientes de la tontería que estás haciendo y le dices: Dios mío, perdóname. ¿Cuánto tiempo Dios necesita para perdonarte? ¿Ah? Dime, estás cayendo y en la mitad te arrepientes. Dios mío, perdóname. ¿Te perdona o no te perdona? Dios te perdona. Pero ¿qué va a pasar? Vas a morir. Porque Dios perdona, pero la vida no perdona. Adán y Eva pecaron. Dios mío, perdónanos. Están perdonados, pero van a salir del jardín. Pero entonces no nos perdonaste. Perdoné. Entonces podemos quedarnos. No. Porque el perdón es una cosa y la consecuencia del pecado es otra cosa. Ismael tuvo que salir de casa, a pesar del dolor del padre. ¿Tú sabes cómo se sintió Dios cuando Adán y Eva tuvieron que abandonar el jardín? Así como se sintió Abraham cuando Agar e Ismael tuvieron que ir para el desierto. Y aquí hay una figura maravillosa, porque cuando Abraham vio partir a Agar y a Ismael, les dio una vasija de agua para el camino. Y cuando Dios vio partir a Adán y Eva del jardín, les dio el agua de su gracia para el camino por el desierto de esta vida. El ser humano no estaría abandonado, tendría la gracia divina. Y ahora Agar e Ismael caminan y caminan por el desierto de Beerseba. Así como nosotros, pueblo de Dios, estamos andando desde el día que Adán y Eva salieron del jardín, estamos caminando y caminando por el desierto de esta vida. Y en el desierto faltan muchas cosas, muchas veces. Falta sombra a veces falta calor, a veces falta agua, a veces falta comida, a veces falta ropa. El desierto es tierra de miseria, tierra de escorpiones, tierra de chacales. El desierto no es nuestra casa. El desierto no es nuestro destino. Nosotros tenemos un destino glorioso. Canaán nos espera. Estamos solo transitando por el desierto. Y así como a Agar y a Ismael les faltó muchas cosas en el desierto, es posible que en el desierto de esta vida
te falte muchas cosas. Estaré predicando esta noche para alguien que le falta dinero para pagar la casa que compró. Estaré predicando en este momento para un joven a quien le falta dinero para pagar el curso universitario que comenzó. Estaré predicando para una esposa a quien le falta el amor, el respeto y la consideración del esposo. Estaré predicando para un padre a quien le falta el respeto y el amor del hijo. Estaré predicando para un ser humano que ha hundido sus pies en el desierto de esta vida y le falta paz para dormir. En el desierto de esta vida muchas veces nos va a faltar muchas cosas. Algo interesante con Agar en el desierto, le faltó agua. Se le acabó el agua que Abraham le dio al salir de casa. Buscó por aquí, no había agua, por allá no había agua, no había agua, no había agua por lugar ninguno. Agua es una necesidad vital, más vital que la comida. Tú puedes resistir muchos días sin comer, pero no puedes resistir muchos días sin beber. Más del 70% de tu cuerpo es agua. No te preocupes tanto en comer, come, pero no te desesperes por la comida, desespérate por el agua. Bebe. No se bebe cuando da sed. Cuando da sed es porque el cuerpo ya encendió la luz roja. Tú no le echas agua al carro cuando la luz roja se prende. Tú le echas agua al carro antes que la luz roja se prenda. Porque cuando la luz roja se prende es que el motor ya va a reventar. Tú no tienes que tomar agua cuando te da sed. Cuando te da sed es porque tu cuerpo ya va a reventar. Tú tienes que beber agua por disciplina. Bueno, mi tema no es salud. Pero es interesante que a ellos en el desierto les faltó agua. El agua es el símbolo de la gracia de Cristo. Estaré predicando en esta noche para alguien que le falta gracia. Vives atormentado porque has fallado. No puedes olvidar tu pasado. Tu conciencia te crucifica el madero de tus errores. En la noche te volteas en la cama de un lado para otro sin poder dormir. Te sientes culpable, te sientes perdido. No tienes paz en el corazón. Necesitas del agua maravillosa de la gracia de Cristo. En el desierto no había agua. Agar e Ismael estaban muriendo de sed. No había agua. Agar buscó agua por todos los lados. No había agua. Y entonces mira cómo somos los seres humanos. Llevó al niño debajo de un arbusto. Ya estaba lánguido. Ya no tenía fuerzas. Deshidratado. Estaba moribundo, agonizante. Y el texto bíblico dice que Agar dejó al niño debajo de un arbusto y se fue a una distancia como la de un tiro de arco, más o menos 20 metros. Y dijo: no quiero morir cuando el niño muera. Quiere decir, para ella ya estaba todo perdido, ya estaba todo acabado, ya no había solución. Oh querido, la vida te lleva muchas veces a circunstancias en que tú piensas que está todo perdido, que ya no hay salida, que ya no hay una ventana por donde huir. Se acabó, terminó para ti, no para Dios. Para Dios no hay caso perdido. No importa cuál sea el drama que estás viviendo, Dios es Dios. Abrió el mar rojo, hizo caer maná del cielo, sacó agua de la roca, cerró la boca de los leones. Dios es Dios. Dios no duerme en las páginas de la Biblia. Dios vive eternamente. El Dios de Moisés es tu Dios. El Dios de Abraham es tu Dios. El Dios de Isaac es tu Dios. El Dios de Agar y de Ismael es tu Dios.
Y cuando Agar estaba llorando delante de la imposibilidad humana, Dios envió el ángel. El ángel del cielo le dijo: Agar, ¿por qué lloras? Ella le dijo: Señor, mi hijo va a morir, yo no quiero ver cuando él muera. Y ahora viene la voz de Dios a través del ángel y le dice: tu hijo no va a morir. ¿Cómo no va a morir, Señor, si está en las drogas? ¿Cómo mi hijo no va a morir si está en el homosexualismo? ¿Cómo no va a morir si no quiere saber nada de la iglesia? No va a morir, porque tú plantaste la palabra mía en el corazón de él cuando era niño. No va a morir. A ti te parece que va a morir. Para ti todo puede parecer perdido, no para mí. Levántate, deja de llorar. Toma al niño por la mano. Porque yo te digo una cosa: de ese muchacho moribundo, de ese pobre drogadicto, de ese muchacho que no quiere saber nada con la vida, de ese hombre que en tu opinión está todo perdido, de ese muchacho yo voy a hacer una gran nación. Yo lo voy a llevar a las alturas de la tierra. Entonces no llores, no desesperes, levántate y toma al muchacho por la mano. Y ella fue. Y cuando tomó al muchacho, la Biblia dice que el muchacho también en su desesperación, en su agonía, clamó a Dios, levantó la voz. Y Dios oyó la voz del muchacho. Dios siempre oye la voz del Hijo de Dios que clama con fe. Oh querido, no sé cuál es el drama que tú vives. En la vida financiera, en la vida familiar, en la salud, en tus relaciones humanas. Yo no sé cuál es el drama que tú piensas que ya no tiene solución. Yo te digo una cosa en el nombre de Dios esta noche: deja de llorar. Deja de llorar. Y levanta la voz. Clama a Dios. Llora delante de Él. Ve esta noche a tu casa. Antes de dormir, arrodíllate. Suplica a Dios. Dile que tú no puedes. Dile que para ti todo está perdido. Pero dile que crees en Él. Dale a Dios la oportunidad de mostrarse todopoderoso en tu vida. Ahora, aquí viene la parte principal de mi texto esta noche. La Biblia dice: y Dios abrió los ojos de Agar, y Agar vio una fuente de agua. Escuchen bien el texto. No dice: y Dios creó una fuente de agua para Agar. No. No dice el texto: y Dios hizo caer una fuente de agua para Agar. No. La fuente ya existía, pero Agar no la veía. Todo lo que Dios hizo fue abrir los ojos de Agar para mirar la salida, porque la salida ya existía, pero ella no la veía. Y yo te digo, querido, la salida para tu problema ya existe. La solución ya está hecha, solo que tú no la ves. Dios no te va a fabricar una solución. La solución para tu drama ya está. Lo que Dios va a hacer es abrirte los ojos para que tú veas la salida. Pero en el nombre de Dios te digo: nadie esta noche tiene derecho de salir de aquí derrotado, acabado, pensando que no hay salida. Pastor, dígame cuál. Yo no sé, querido, yo soy un ser humano como tú. Ve a Dios, clama a Él, llora delante de Él. Pero la solución para tu drama ya existe. Y Dios te va a abrir los ojos y vas a encontrar la salida. Acabo de llegar de Guadalajara. Ayer me trajeron un hombre
marcado para morir. Lo están persiguiendo, lo están cazando. Un hombre manchado de sangre. Un hombre lleno de tatuajes en el cuerpo, lleno de cicatrices de bala en el cuerpo, perseguido para ser muerto. Ayer él me dijo una cosa impresionante. Mi salida es Cristo. Mi solución es Cristo. Y yo le hice una pregunta. ¿Tú crees que porque te entregaste a Cristo, los sicarios que te persiguen para matarte ya no te van a matar? Él me dice, no, pastor. Tal vez me maten, pero eso ya no me importa, porque ya le entregué mi vida a Cristo. Le dije, muchacho, ¿realmente has entendido quién es Jesús en tu vida? Ve a Jesús esta noche. Ríndete a Él, entrégate a Él. Dios te ama. Dios te ama como tú no tienes idea. Pastor, usted dice que Dios me ama porque usted no me conoce. No, yo no te conozco, pero conozco a Dios. Pastor, mi vida no tiene solución. Pues eso era lo que Agar pensaba con relación a su hijo. Pero la solución ya estaba ahí. Si tú no te entregas al Señor Jesucristo, jamás vas a ver la salida para tu drama. Pero si tú corres a Él y le dices, Señor, ayúdame, tú vas a ver las maravillas que Dios es capaz de hacer en tu vida. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Y esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia, porque ustedes un día ya se levantaron, ya fueron adelante y ya le entregaron la vida a Jesucristo. Esta invitación que estoy haciendo es para ti, querido, que estás conociendo la palabra de Dios, que estás estudiando la Biblia. Para ti que esta noche aceptaste la invitación de un amigo que te dijo, vamos a la iglesia, vas a escuchar la palabra de Dios, te va a hacer bien. Y tú aceptaste y viniste y estás aquí. Y necesitas de la mano poderosa de Dios actuando en tu vida. Esta invitación que estoy haciendo es para ti, querido, que me estás mirando por el internet, que me estás mirando por la televisión y que sientes que Dios está tocando tu corazón ahí. Tal vez entraste a la página sin darte cuenta por casualidad, pero el Espíritu de Dios te está tocando. En el nombre del Señor Jesús te digo, no tienes el derecho de salir esta noche vacío de aquí. No tienes el derecho de salir sintiéndote perdido y acabado, porque Dios, este Dios de la Biblia, este Dios de milagros, es tu Dios y está aquí dispuesto a hacer maravillas por ti, pero tienes que entregarte, tienes que rendirte. De repente aquí esta noche hay alguien que ya fue miembro de iglesia. Por esas cosas de la vida hoy día estás lejos de Dios, lejos de la iglesia. Necesitas devolverte a Dios.